El morador de las tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft. Narrado por Daniel García. He visto bostezar al oscuro universo, donde los negros planetas ruedan sin rumbo, donde ruedan en su horror sin ser escuchados, sin conocimiento, ni brillo, ni nombre. Némesis. Los investigadores más cautelosos dudarán en desafiar la creencia común de que Robert Blake murió a causa de un rayo o por alguna profunda descarga nerviosa derivada de una descarga eléctrica. Es cierto que la ventana a la que se enfrentaba no estaba rota, pero la naturaleza ha demostrado ser capaz de muchas actuaciones extrañas. La expresión de su rostro puede haber surgido fácilmente de alguna oscura fuente muscular no relacionada con nada de lo que vio, mientras que las anotaciones en su diario son claramente el resultado de una imaginación fantástica despertada por ciertas supersticiones locales y por ciertos asuntos antiguos que había descubierto. En relación a los extraños fenómenos que sucedían en la abandonada iglesia de Federal Hill, un investigador perspicaz no tardaría en atribuirlas a las habladurías y comentarios sobre los que Blake estaba secretamente relacionado. Al fin y al cabo, la víctima era un escritor y pintor totalmente dedicado al campo del mito, el sueño, el terror y la superstición, y ávido en su búsqueda de escenas y efectos de tipo extraño y espectral. Su anterior estancia en la ciudad, una visita a un extraño anciano tan aficionado a las ciencias ocultas y prohibidas como él, había terminado entre la muerte y las llamas, y debió de ser algún instinto morboso el que le hizo volver de su casa de Milwaukee. Seguramente ya conocía las antiguas leyendas, a pesar de negarlo en su diario, en cuyo caso su muerte arruinó seguramente una formidable leyenda destinada a convertirse en éxito literario. Sin embargo, entre los que han examinado y correlacionado todas estas pruebas, quedan varios que se aferran a teorías menos racionales y comunes. Se inclinan a tomar gran parte del diario de Blake por su valor nominal y señalan significativamente ciertos hechos como la indudable autenticidad del antiguo registro de la Iglesia, la existencia verificada de la secta de la sabiduría estrellada, desagradable y poco ortodoxa antes de 1877, la desaparición registrada de un reportero inquisitivo llamado Edwin M. Lillibridge en 1893 y, sobre todo, la mirada de miedo monstruosa y transfigurante en el rostro del joven escritor cuando murió. Fue uno de estos creyentes quien, movido a extremos fanáticos, arrojó a la bahía la piedra curiosamente angular y su caja metálica extrañamente adornada que se encontraba en el viejo campanario de la iglesia, en el oscuro capitel sin ventanas ni aberturas, y no en la torre, como señala el diario. Aunque fue ampliamente censurado, tanto oficial como extraoficialmente, este hombre, un reputado médico con gusto por el folclore extraño, se mostró convencido de que había librado a la Tierra de algo demasiado peligroso para descansar en ella. Entre estas dos corrientes de opinión, el lector debe juzgar por sí mismo. Los diarios han dado los detalles tangibles desde un ángulo escéptico, dejando para otros el dibujo del cuadro tal como lo vio Robert Blake, o creyó verlo, o pretendió verlo. Estudiando ahora el diario de cerca, desapasionadamente y con tranquilidad, resumamos la oscura cadena de acontecimientos desde el punto de vista expreso de su principal actor. El joven Blake regresó a Providence en el invierno de 1934-35 y se instaló en el piso superior de una venerable vivienda situada en un patio cubierto de hierba junto a College Street, en la cresta de la gran colina del este, cerca del campus de la Universidad Brown y detrás de la marmórea biblioteca John Hay. Era un lugar acogedor y fascinante, en un pequeño oasis ajardinado, donde unos enormes y simpáticos gatos tomaban el sol encima de un cómodo cobertizo. La casa georgiana cuadrada
tenía un tejado de monitores, un portal clásico con tallas en forma de abanico, ventanas pequeñas y todas las demás características de la mano de obra de principios del siglo XIX. En el interior había puertas de 6 paneles, amplios suelos de madera, una escalera colonial curvada, repisas blancas de la época de Adam y un conjunto de habitaciones traseras 3 escalones por debajo del nivel general. El estudio de Blake, una gran cámara al suroeste, daba al jardín delantero por un lado, mientras que sus ventanas al oeste, ante una de las cuales tenía su escritorio, daban a la cima de la colina y ofrecían una espléndida vista de los tejados extendidos de la ciudad baja y de las místicas puestas de sol que flameaban tras ellos. En el horizonte lejano se encontraban las laderas púrpuras del campo abierto. Frente a ellas, a unas 2 millas de distancia, se alzaba la espectral joroba de la colina federal, erizada de tejados y campanarios apiñados, cuyos remotos contornos vacilaban misteriosamente, adoptando formas fantásticas a medida que el humo de la ciudad se arremolinaba y los envolvía. Blake tenía la curiosa sensación de estar contemplando un mundo desconocido y etéreo, que podría o no desvanecerse en sueños si alguna vez intentaba buscarlo y entrar en él en persona. Después de enviar a casa la mayor parte de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos adecuados para su alojamiento y se estableció para escribir y pintar, viviendo solo y ocupándose él mismo de las sencillas tareas domésticas. Su estudio estaba en una estancia del ático con vistas al norte y muy bien iluminada por un ancho mirador. Durante ese primer invierno produjo 5 de sus relatos más conocidos: El enterrador, La escalera de la cripta, Shagai, En el valle de Mnath y El devorador de las estrellas. Y pintó 7 lienzos, estudios de monstruos inanimados e inhumanos y paisajes profundamente extraños, no terrestres. Al atardecer, solía sentarse en su escritorio y contemplar el oeste, las oscuras torres del Memorial Hall, el campanario del Tribunal Georgiano, los elevados pináculos del centro de la ciudad y el brillante montículo coronado por una aguja en la distancia, cuyas desconocidas calles y laberínticos tejados provocaban su imaginación. Por las escasas personas que había conocido en el lugar, supo que en esa colina había un barrio italiano, aunque la mayor parte de los edificios correspondían a los viejos tiempos de los yanquis y los irlandeses. Dirigía sus gafas de campo hacia aquel mundo espectral e inalcanzable más allá de la humareda, distinguiendo tejados, chimeneas y campanarios, y especulando sobre los extraños y curiosos misterios que podrían albergar. Incluso con ayuda óptica, Federal Hill parecía de alguna manera ajena, medio fabulosa y vinculada a las maravillas irreales e intangibles de los propios cuentos y dibujos de Blake. La sensación persistiría mucho tiempo después de que la colina se desvaneciera en el crepúsculo violeta y estrellado de las lámparas y los focos del juzgado y el faro rojo de la Industrial Trust se encendieran para hacer la noche grotesca. De todos los objetos distantes de Federal Hill, una iglesia enorme y oscura era la que más fascinaba a Blake. Destacaba con especial nitidez a ciertas horas del día, y al atardecer la gran torre y el afilado campanario se alzaban negros contra el cielo en llamas. Parecía descansar en un terreno especialmente elevado, ya que la sombría fachada y el lado norte, que se veía oblicuamente con el tejado inclinado y la parte superior de las grandes ventanas puntiagudas, se alzaban audazmente por encima de la maraña de crestas y chimeneas circundantes. Peculiarmente lúgubre y austera, parecía estar construida en piedra, manchada y curtida por el humo y las tormentas de un siglo y más. El estilo, por lo que los cristales podían mostrar, era esa primera forma experimental de renacimiento gótico que precedió al majestuoso período de Upjohn y que mantuvo algunos de los contornos y proporciones de la era georgiana. Quizás se levantó hacia 1810 o 1815. Con el paso de los meses, Blake observó la lejana y prohibida estructura con un extraño interés creciente.
Como las enormes ventanas nunca estaban iluminadas, sabía que debía estar vacía. Cuanto más tiempo observaba, más trabajaba su imaginación, hasta que al final empezó a imaginar cosas curiosas. Creyó que una vaga y singular aura de desolación se cernía sobre el lugar, de modo que hasta las palomas y las golondrinas rehuían sus humeantes aleros. Alrededor de otras torres y campanarios, su cristal revelaba grandes bandadas de pájaros, pero aquí nunca descansaban. Al menos eso es lo que pensaba y anotaba en su diario. Señaló el lugar a varios amigos, pero ninguno de ellos había estado en Federal Hill ni tenía la menor idea de lo que era o había sido la iglesia. En primavera, una profunda inquietud se apoderó de Blake. Había comenzado su novela planeada desde hacía tiempo, basada en una supuesta supervivencia del culto a las brujas en Maine, pero era extrañamente incapaz de avanzar en ella. Cada vez se sentaba más en su ventana del oeste y miraba la colina distante y el campanario negro y fruncido que los pájaros rehuían. Cuando las delicadas hojas salían de las ramas del jardín, el mundo se llenaba de una nueva belleza, pero la inquietud de Blake no hacía más que aumentar. Fue entonces cuando pensó por primera vez en cruzar la ciudad y subir por esa fabulosa pendiente hacia el mundo de los sueños envueltos en humo. A finales de abril, justo antes de la época de Walpurgis, que se oscurece en el León, Blake hizo su primer viaje a lo desconocido. Recorriendo las interminables calles del centro de la ciudad y las sombrías y decadentes plazas de más allá, llegó finalmente a la avenida ascendente de escalones desgastados por los siglos, pórticos dóricos caídos y cúpulas con cristales oscuros que, en su opinión, debían conducir al mundo desconocido e inalcanzable más allá de las brumas. Había señales azules y blancas que no significaban nada para él, y enseguida se fijó en los extraños y oscuros rostros de las multitudes que iban a la deriva, y en los letreros extranjeros de las curiosas tiendas situadas en edificios marrones y envejecidos durante décadas. En ninguna parte pudo encontrar ninguno de los objetos que había visto desde lejos. De modo que una vez más le pareció que la Federal Hill de aquella vista lejana era un mundo de ensueño que jamás sería pisado por pies humanos vivos. De vez en cuando aparecía una fachada de iglesia maltrecha o una aguja desmoronada, pero nunca el edificio ennegrecido que él buscaba. Cuando preguntó a un tendero por una gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y negó con la cabeza. A medida que Blake subía, la región le parecía cada vez más extraña, con desconcertantes laberintos de sombrías callejuelas marrones que se alejaban eternamente hacia el sur. Cruzó 2 o 3 amplias avenidas y una vez le pareció vislumbrar una torre familiar, volvió a preguntar a un comerciante por la enorme iglesia de piedra, y esta vez podría haber jurado que la declaración de ignorancia era fingida. El rostro del hombre tenía una expresión de miedo que intentaba ocultar, y Blake le vio hacer una extraña seña con la mano. Entonces, de repente, una aguja negra se destacó contra el cielo nublado a su izquierda, por encima de las hileras de tejados marrones que bordeaban las enmarañadas callejuelas del sur. Blake supo enseguida lo que era y se lanzó hacia ella a través de las sórdidas callejuelas sin pavimentar que subían desde la avenida. Se perdió 2 veces, pero de alguna manera no se atrevió a preguntar a ninguno de los patriarcas o amas de casa que estaban sentados en los umbrales de sus casas, ni a ninguno de los niños que gritaban y jugaban en el barro de las sombrías callejuelas. Finalmente, halló la torre junto a una gran mole de piedra que se levantaba al final de la calle, y allí terminó su búsqueda, porque en el centro de la plataforma, en aquel reducido mundo elevado sobre el nivel de las calles, se levantaba rodeada de hierbas y espinas una enorme y sombría edificación que reconoció inmediatamente. Viéndola tan de cerca, no podía equivocarse. La iglesia vacía estaba en un estado de gran decrepitud. Algunos de los altos contrafuertes de piedra se habían caído y varios delicados remates yacían medio perdidos entre la maleza y las hierbas marrones y descuidadas.
Las ventanas góticas llenas de hollín estaban prácticamente intactas, aunque faltaban muchos de los parteluces de piedra. Blake se preguntaba cómo podían haber sobrevivido también los cristales oscuramente pintados en vista de los conocidos hábitos de los niños pequeños de todo el mundo. Las enormes puertas estaban intactas y bien cerradas. Alrededor de la parte superior del muro de la orilla, que cerraba completamente el terreno, había una valla de hierro oxidado cuya puerta, al final de un tramo de escaleras desde la plaza, estaba visiblemente cerrada con candado. El camino, desde la puerta hasta el edificio, estaba completamente cubierto de maleza. La desolación y la decadencia colgaban con un manto sobre el lugar, y en los aleros sin pájaros y las paredes negras sin hiedra, Blake percibía un toque siniestro difícil de definir. Había muy poca gente en la plaza, pero Blake vio a un policía en el extremo norte y se acercó a él para preguntarle por la iglesia. Era un irlandés y le pareció extraño que no hiciera más que la señal de la cruz y murmurara que la gente nunca hablaba de ese edificio. Al insistir, le contestó nerviosamente que los párrocos italianos advertían a todas las personas contra ese templo y aseguraban que una maldad inhumana permanecía allí desde antaño y había dejado una huella imborrable. Él mismo había escuchado algunas terribles insinuaciones en palabras de su padre, quien recordaba algunos rumores que circularon en la época de su niñez. Antiguamente, una secta que invocaba a unos seres que venían de los abismos desconocidos de la noche se había alojado allí. Fue necesario el coraje de un valiente sacerdote para exorcizar la iglesia, pero hubo quienes después mencionaron que solo la luz habría sido suficiente. Huyeron como ratas en el 77, cuando las autoridades comenzaron a preocuparse por la manera en que desaparecían los habitantes y hablaron de la necesidad de tomar medidas. El día que no hubiera herederos, el municipio tomaría posesión del viejo templo, pero más valía dejarlo en paz y aguardar a que se viniera abajo por sí mismo, no fuera que algunas cosas que debían reposar eternamente en los oscuros abismos de la noche se despertasen. El hecho de que la construcción resultara tan siniestra para otras personas como para él, lo inundó de una extraña emoción. Y se preguntó qué parte de verdad habría detrás de las viejas historias que había repetido el casaca azul. Probablemente eran meras leyendas evocadas por el aspecto maligno del lugar, pero aún así eran como una extraña vuelta a la vida de una de sus propias historias. El sol de la tarde salía de entre las nubes que se dispersaban, pero parecía incapaz de iluminar las paredes manchadas de hollín del viejo templo que se alzaba en su elevada meseta. Blake se acercó y examinó el muro de la orilla y la valla oxidada en busca de posibles vías de entrada. La valla ennegrecida ejercía una atracción terrible a la que no podía resistirse. La valla no tenía ninguna abertura cerca de los escalones, pero en el lado norte faltaban algunos barrotes. Podía subir los escalones y caminar por el estrecho borde de la valla hasta llegar al hueco. Si la gente temía tanto el lugar, no encontraría ninguna interferencia. Estaría en el terraplén y casi dentro de la valla antes de que alguien se diera cuenta de su presencia. Entonces, al mirar hacia abajo, vio a las pocas personas de la plaza alejarse y hacer la misma señal con la mano derecha que había hecho el comerciante de la avenida. Varias ventanas se cerraron de golpe, y una mujer se lanzó a la calle y arrastró a unos niños pequeños al interior de una casa desvencijada y sin pintar. La brecha en la valla era muy fácil de atravesar, y al poco tiempo se encontró vadeando entre los matorrales podridos y enmarañados del patio abandonado. Aquí y allá, el desgastado muñón de una lápida le indicaba que alguna vez hubo entierros en el campo, pero eso, debió ser hace mucho tiempo. El gran volumen de la iglesia le resultaba opresivo ahora que estaba cerca de ella, pero venció su estado de ánimo y se acercó a probar las 3 grandes puertas de la fachada. Todas estaban bien cerradas, así que inició un circuito por el edificio ciclópeo en busca de alguna abertura menor y más penetrable.
Incluso entonces no podía estar seguro de querer entrar en aquella guarida de la deserción y la sombra, pero la atracción de su extrañeza le arrastró automáticamente. Una ventana del sótano, bostezante y desprotegida, le proporcionó la apertura necesaria. Al asomarse, Blake vio un golfo subterráneo de telarañas y polvo débilmente iluminado por los rayos filtrados del sol del oeste. Escombros, barriles viejos, cajas y muebles en ruinas de todo tipo se encontraban ante sus ojos, aunque sobre todo había una capa de polvo que suavizaba todos los contornos nítidos. Los restos oxidados de un horno de aire caliente mostraban que el edificio había sido utilizado y mantenido en forma hasta mediados de la época victoriana. Actuando casi sin iniciativa consciente, Blake se arrastró a través de la ventana y se dejó caer al suelo de hormigón cubierto de polvo y escombros. El sótano, abovedado, era inmenso, sin tabiques, y en un rincón a la derecha, entre densas sombras, vio un arco negro que evidentemente conducía al piso superior. Sintió una peculiar sensación de opresión al encontrarse realmente dentro del gran edificio espectral, pero la contuvo mientras exploraba cautelosamente los alrededores, encontrando un barril aún intacto entre el polvo y haciéndolo rodar hasta la ventana abierta para facilitar su salida. Entonces, preparándose, cruzó el amplio espacio decorado con telarañas hacia el arco. Medio ahogado por el omnipresente polvo y cubierto de fantasmales fibras de telaraña, llegó y comenzó a subir los desgastados escalones de piedra que se elevaban en la oscuridad. No había luz, pero tanteó cuidadosamente con las manos. Tras un giro brusco, sintió una puerta cerrada más adelante, y al tantear un poco reveló su antiguo pestillo. Se abría hacia el interior, y más allá vio un pasillo débilmente iluminado y revestido de paneles carcomidos por los gusanos. Una vez en la planta baja, Blake comenzó a explorar rápidamente. Todas las puertas interiores estaban desbloqueadas, por lo que pudo pasar libremente de una habitación a otra. La colosal nave era un lugar casi eldritch, con sus gotas y montañas de polvo sobre los bancos, el altar, el púlpito de cristal de arena y la caja de resonancia, y sus titánicas cuerdas de telaraña que se extendían entre los arcos puntiagudos de la galería y entrelazaban las columnas góticas. Sobre toda esta silenciosa desolación se proyectaba una horrenda luz plomiza cuando el sol de la tarde, ya declinante, enviaba sus rayos a través de los extraños cristales medio ennegrecidos de las grandes ventanas del ábside. Las pinturas de esas ventanas estaban tan oscurecidas por el hollín que Blake apenas podía descifrar lo que habían representado, pero por lo poco que pudo entender, no le gustaron. Los diseños eran en gran parte convencionales y su conocimiento del oscuro simbolismo le decía mucho sobre algunos de los antiguos patrones. Además, había muy pocos santos, y los escasos que habían mostraban expresiones indignas. Al parecer, una de las vidrieras mostraba singularmente un fondo oscuro plagado de espirales luminosas, y al separarse de los ventanales, vio que la cruz que investía el altar mayor era nada menos que la antiquísima Ankh, o Crux ansata del antiguo Egipto. En una sacristía trasera adyacente al altar, Blake encontró un escritorio estropeado y unas repisas llenas de libros mohosos casi desintegrados. En este lugar, por primera vez, sufrió un sobresalto de verdadero terror, ya que los nombres de aquellos libros eran sobradamente elocuentes para él. Eran los temas negros y prohibidos de los que la mayoría de las personas cuerdas nunca han oído hablar, o solo lo han hecho en susurros furtivos y tímidos. Aquellos libros eran espantosas recopilaciones de secretos y fórmulas arcaicas que el tiempo ha ido enterrando desde los comienzos de la humanidad, incluso desde los nefastos días que precedieron al surgimiento del hombre. Él mismo había leído muchos de ellos, la versión latina del aborrecido Necronomicon, el siniestro Liber Ibones, los infames Cul de Gul del conde de Gled, los Unersprechlichen Kulten de Fonjuns y el infernal De Vermis Mysterie del viejo Ludwig Pring. Pero había otros que conocía solo por su reputación o no los conocía en absoluto, los manuscritos nacóticos,
el libro de Xian, y un volumen desmenuzado de caracteres totalmente inidentificables, pero con ciertos símbolos y diagramas estremecedoramente reconocibles para el estudiante de ocultismo. Evidentemente, los persistentes rumores locales no habían mentido. Este lugar había sido una vez la sede de un mal más antiguo que la humanidad y más amplio que el universo conocido. En el escritorio en ruinas había un pequeño libro de registro encuadernado en cuero y lleno de entradas en algún extraño medio criptográfico. La escritura manuscrita consistía en los símbolos tradicionales comunes utilizados hoy en día en astronomía y antiguamente en alquimia, astrología y otras artes dudosas. Los dispositivos del Sol, la Luna, los planetas, los aspectos y los signos zodiacales, aquí agrupados en sólidas páginas de texto con divisiones y párrafos que sugerían que cada símbolo respondía a alguna letra alfabética. Con la esperanza de resolver más tarde el criptograma, Blake llevó este volumen en el bolsillo de su abrigo. Muchos de los grandes tomos de las estanterías le fascinaban indeciblemente, y se sintió tentado de tomarlos prestados más adelante. Se preguntaba cómo podían haber permanecido intactos tanto tiempo. ¿Era él el primero en conquistar el miedo que durante casi 60 años había protegido este lugar desierto de los visitantes? Después de haber explorado a fondo la planta baja, Blake volvió a atravesar el polvo de la nave espectral hasta llegar al vestíbulo delantero, donde había visto una puerta y una escalera que presumiblemente conducían a la torre ennegrecida y al campanario. El ascenso fue una experiencia asfixiante, ya que el polvo era espeso y las arañas habían hecho lo peor en este estrecho lugar. Se trataba de una escalera de caracol con unos peldaños de madera altos y angostos. De vez en cuando, Blake pasaba por delante de unas ventanas desde las que observaba un paisaje vertiginoso. Aunque hasta ese instante no había logrado ver ninguna cuerda, pensó que sin duda habría campanas arriba de aquella torre cuyas afiladas ventanas superiores, guardadas por espesas celosías, había visto tan frecuentemente con sus binoculares. Pero le esperaba una contrariedad. La escalera terminaba en una cámara despojada de campanas y dedicada, de acuerdo a todas las señales, a fines totalmente diferentes. La habitación de unos 4 metros cuadrados estaba débilmente iluminada por 4 ventanas lanceoladas, una a cada lado, que estaban acristaladas dentro de su pantalla de lamas deterioradas. Además, estaban provistas de pantallas herméticas y opacas, pero estas últimas estaban ya muy deterioradas. En el centro del suelo cargado de polvo se alzaba un pilar de piedra curiosamente inclinado, de unos 4 pies de altura y 2 de diámetro medio, cubierto a cada lado con jeroglíficos extraños, toscamente incisos y totalmente irreconocibles. Sobre este pilar descansaba una caja de metal de forma peculiarmente asimétrica. Su tapa, con bisagras, estaba echada hacia atrás y su interior contenía lo que parecía, bajo el polvo de una década de profundidad, un objeto con forma de huevo o irregularmente esférico de unos 10 centímetros de diámetro. Alrededor del pilar central había 7 asientos góticos de respaldo alto, todavía en buen estado, y detrás de ellos 7 figuras colosales de yeso pintado de negro, casi totalmente destrozadas. Estas imágenes tenían una especial similitud con los misteriosos monolitos de la isla de Pascua. En un rincón de la estancia había una escalera de hierro apoyada en el muro, que llegaba hasta el techo, donde se observaba una trampilla cerrada que daba entrada al capitel sin ventanas. Cuando Blake se acostumbró a la débil luz, observó unos extraños bajorrelieves en la caja abierta de metal amarillento. Al acercarse, trató de quitar el polvo con las manos y un pañuelo, y vio que las figuras eran de un tipo monstruoso y totalmente diferente. Representaban entidades que, aunque parecían vivas, no se parecían a ninguna forma de vida conocida que hubiera evolucionado en este planeta. La esfera de 10 centímetros, que parecía ser un poliedro casi negro y estriado de rojo con muchas superficies planas y regulares, o bien era un cristal muy notable de algún tipo, o un objeto artificial de materia mineral tallada y muy pulida.
no tocaba el fondo de la caja, sino que se mantenía suspendido por medio de una banda metálica alrededor de su centro, con 7 soportes que se extendían horizontalmente hasta los ángulos de la pared interior de la caja, cerca de la parte superior. Esta piedra, una vez expuesta, ejerció sobre Blake una fascinación casi alarmante. Apenas podía apartar los ojos de ella, y mientras miraba sus superficies brillantes, casi creía que era transparente, con mundos maravillosos a medio formar en su interior. En su mente flotaban imágenes de orbes extraterrestres con grandes torres de piedra y otros orbes con montañas titánicas y ninguna marca de vida, y espacios aún más remotos donde sólo una agitación en vagas negruras indicaba la presencia de conciencia y voluntad. Cuando apartó la vista, fue para fijarse en un montículo de polvo algo singular en la esquina más alejada, cerca de la escalera del campanario. No podía decir por qué le llamaba la atención, pero algo en sus contornos llevaba un mensaje a su mente inconsciente. Al acercarse a él y apartar las telarañas que colgaban, comenzó a percibir algo sombrío. La mano y el pañuelo pronto revelaron la verdad, y Blake jadeó con una desconcertante mezcla de emociones. Era un esqueleto humano, y debía de llevar allí mucho tiempo. Las ropas estaban deshechas, salvo algunos botones y trozos de tela. También había otras señales: zapatos, broches de metal, gemelos de camisa, un alfiler de corbata, un emblema de periodista con el nombre del desaparecido Providence Telegram y una cartera de piel muy deteriorada. Blake revisó con atención la cartera. Encontró algunos billetes antiguos, un calendario correspondiente al año 1893, varias tarjetas a nombre de Edwin M. Lillibridge y una hoja llena de anotaciones. Esta hoja era enigmática. Blake la leyó con atención, acercándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos de luz. Decía así: el profesor Enoch Bowen vuelve de Egipto, mayo 1844. En julio adquiere vieja iglesia Federal Hill, muy conocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos. En el sermón del 29 de diciembre de 1844, el anabaptista Dr. Drow habla contra la sabiduría de las estrellas. 97 fieles a finales de 1845. En 1846, 3 desapariciones y primera mención del trapezoedro resplandeciente. En 1848, 7 desapariciones. Se inician rumores sobre sacrificios de sangre. La investigación de 1854 no consigue nada, solo algunos ruidos sospechosos. El padre O'Malley habla de un culto al demonio mediante caja hallada en las ruinas egipcias. Asegura que invocan algo que no soporta la luz. Rehuye de la luz suave y desaparece ante la luz fuerte. En este caso tiene que ser nuevamente invocado. Declaración de los hechos en su lecho de muerte de Francis X. Finney, quien ingresó en la sabiduría de las estrellas en 1849. Aseguran que el trapezoedro resplandeciente les muestra el firmamento y los demás mundos, y que el habitante de las tinieblas les revela algunos secretos. Narración de Orrin B. Eddy, 1857. Invocaciones mirando el cristal. Hablan un lenguaje secreto. Reunión de 200 o más en 1863. Irlandeses atacan la iglesia en 1869 después de la desaparición de Patrick Regan. En 1876, 6 desapariciones. La Junta Secreta recurre al mayor Doyle. Febrero 1877, se toman medidas y se cierra la iglesia en abril. En mayo, unos muchachos de Federal Hill amenazan al doctor y a otros miembros. 181 personas huyen de la ciudad antes de finalizar el año 77. No hay nombres. Alrededor de 1880 comienzan las historias de fantasmas. Investigar si no ha entrado nadie en la iglesia desde 1877. Pedir a Lanigan fotografía de iglesia tomada en 1851.
Guardó el papel en la cartera y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Se inclinó para ver el esqueleto que estaba en el polvo. El significado de aquellas notas estaba claro. 50 años atrás este hombre había acudido al edificio abandonado a buscar una noticia sensacionalista. Tal vez no había comunicado a nadie sus propósitos. ¿Quién sabe? Aún así, la verdad es que no volvió nunca más a su periódico. ¿Se habría visto impresionado por un terror repentino e increíble que le causó un fallo al corazón? Blake se agachó y observó el particular estado de los huesos. Unos estaban desordenados, otros desintegrados en sus extremos y otros habían tomado el extraño color amarillento de hueso calcinado o quemado. El cráneo se hallaba manchado del mismo color amarillento y con una ranura de bordes carbonizados en su parte superior, como si un poderoso ácido hubiera corroído el grosor del hueso. Blake no sabía qué podía haberle sucedido a ese esqueleto durante sus 40 años de reposo entre el polvo y el silencio. Antes de darse cuenta de lo que hacía, observó la piedra otra vez, dejando que su influjo generara imágenes confusas en su mente. Vio procesiones de figuras encapuchadas, cuyas formas no eran humanas, y observó inmensos desiertos en los que se distribuían unas interminables filas de monolitos que parecían alcanzar el cielo. Vio torres y murallas en profundidades nocturnas bajo el mar y vórtices del espacio en los que flotaban volutas de niebla negra ante delgados destellos de fría bruma púrpura. Y a una distancia incalculable, más allá de todo aquello, descubrió un infinito abismo de tinieblas en cuyo núcleo se descubrían, por sus etéreas sacudidas, unas presencias colosales, tal vez sólidas o semisólidas. Una red de fuerzas oscuras parecía establecer un orden en aquel caos, mostrando a su vez la clave de todas las contradicciones y secretos de los mundos que conocemos. Pero de pronto el hechizo se convirtió en un acceso de terror y pánico. Blake sintió que se sofocaba y se apartó de la piedra, consciente de una extraña presencia sin forma que lo observaba intensamente. Se sentía acechado por algo que no venía de la piedra, pero que lo había observado a través de ella. Algo que le seguiría y le espiaría permanentemente a pesar de carecer del sentido físico de la vista. Pero pensó que simplemente ese sitio lo estaba poniendo nervioso, lo cual no era raro teniendo en cuenta su lúgubre descubrimiento. Además, la luz estaba menguando y ya que no había traído linterna, decidió irse de inmediato. Fue entonces, en la agonía del ocaso, cuando creyó notar una vaga luminosidad en la sorprendente piedra de extraños ángulos. Intentó apartar la vista, pero era como si una fuerza secreta lo obligara a posar sus ojos en ella. ¿Sería fosforescente o radiactiva? ¿Las anotaciones del periodista mencionaban cierto trapezoedro resplandeciente? ¿Qué cósmica perversidad había ocurrido en este templo? ¿Y qué podía persistir aún en estas oscuras ruinas que los pájaros evitaban? En ese mismo instante percibió que muy cerca de él acababa de surgir una ligera nube de olor fétido, aunque no logró establecer de dónde venía. Blake cogió la tapa de la caja y la cerró bruscamente sobre la piedra que relucía de forma inequívoca en ese momento. Seguidamente, observó un movimiento blando como de algo que se sacudía en la cerrada negrura del capitel al que daba acceso la trampa del techo. Seguramente serían ratas, porque hasta ahora eran las únicas criaturas que se habían atrevido a mostrar su presencia en este edificio. No obstante, aquella agitación de arriba lo impresionó a tal extremo que se lanzó precipitadamente escaleras abajo, cruzó la espantosa nave, el sótano, la plaza oscura y desierta, y cruzó las turbadoras calles de Federal Hill hasta terminar en las serenas calles del centro que llevaban al barrio universitario donde habitaba. Durante los días siguientes, Blake no le explicó a nadie su expedición y se dedicó a revisar detenidamente ciertos libros, a leer periódicos atrasados en la hemeroteca local y a intentar traducir el criptograma que había hallado en la sacristía. No tardó mucho en descubrir que la clave no era sencilla, ni mucho menos. La lengua que guardaban aquellos signos no era inglés, latín, griego, francés, español ni alemán.
no tendría más remedio que hacer uso de todos sus conocimientos sobre las ciencias ocultas. Como siempre, durante la tarde, sentía la necesidad de sentarse a observar aquel paisaje de poniente y la negra aguja que destacaba entre los erizados techos de aquel mundo distante y casi fabuloso. Pero ahora era portador de una nota de horror. Blake ya sabía que allí se escondían secretos prohibidos. Además, la vista comenzaba a jugarle malas pasadas. Los pájaros de la primavera habían vuelto y al observar sus vuelos al atardecer le pareció que se alejaban más que antes de la aguja negra y afilada. Cuando una bandada de aves se acercaba a ella, tenía la impresión de que daba la vuelta y huía despavorida en completa confusión y adivinaba los aterrados gorjeos que no podía escuchar en la distancia. Según escribe el mismo Blake en su diario, fue durante el mes de julio cuando logró descifrar el criptograma. El texto estaba en naclo, lenguaje oscuro utilizado en algunos cultos diabólicos de la antigüedad y que él conocía muy superficialmente por sus estudios anteriores. Sobre el contenido de ese texto, Blake se mostró muy reservado, aunque es indudable que le debió causar una turbación sin límites. El diario menciona a cierto habitante de las tinieblas que despierta cuando alguien observa fijamente el trapezoedro resplandeciente y despliega una serie de descabelladas hipótesis sobre los oscuros abismos del caos de donde proviene aquel. Cuando menciona a este ser, reconoce que es omnisciente y que exige monstruosos sacrificios. Algunas notas de Blake descubren un miedo atroz a que esa criatura, invocada sin saberlo solo por haber mirado la piedra, penetre en nuestro mundo. Sin embargo, añade que la simple iluminación de las calles es una barrera infranqueable para él. Por otro lado, menciona con frecuencia al trapezoedro resplandeciente, al que define como ventana abierta al tiempo y al espacio, y narra su historia a grandes rasgos desde los días en que fue tallado en el enigmático Yugoth, mucho antes de que los dioses primordiales lo trajeran a la Tierra. Al parecer, fue depositado en esa extraña caja por los seres crinoideos de la Antártida, quienes lo guardaron celosamente. Fue rescatado de las ruinas de este imperio por los hombres serpiente de Valusia, y millones de años más tarde fue hallado por los primeros seres humanos. A partir de entonces, cruzó tierras exóticas y extraños mares y se hundió con la Atlántida antes de que un pescador de Minos lo cogiera con su red y lo ofreciera a los cobrizos negociantes del tenebroso país de Kem. El faraón Nefren-Kan levantó un templo con una bóveda sin ventanas para alojar la piedra y cometió tales horrores que su nombre ha sido eliminado de toda la historia y de los monumentos. Más adelante, la piedra reposó entre las ruinas de aquel maligno templo que fue derribado por los sacerdotes y el nuevo faraón. Luego, la azada del arqueólogo lo devolvió al mundo para desgracia del género humano. En julio, los periódicos locales también publicaron algunas notas que, según escribió Blake, argumentaban plenamente sus temores. Sin embargo, surgieron de una manera tan breve y casual que solo él debió entender su significado. Parecía que un nuevo temor había crecido en Federal Hill desde que un extraño había entrado en la temida iglesia. Los italianos aseguraban que en la aguja sin ventanas se escuchaban ruidos raros, golpes y movimientos, y habían llamado a sus sacerdotes para que alejasen a ese ser inhumano que transformaba sus sueños en insoportables pesadillas. Igualmente mencionaban una puerta, detrás de la cual había algo que espiaba constantemente, esperando que la oscuridad fuera lo bastante densa para permitirle salir al exterior. Los periodistas se limitaban a escribir acerca de la tenaz persistencia de las creencias locales, pero no pasaban de ahí. Al mencionar todas estas cosas en su diario, Blake manifestó un extraño remordimiento y habló del imperioso deber de enterrar el trapezoedro resplandeciente y de espantar al ser demoníaco que había sido invocado, permitiendo que la luz del día entrara en el erizado capitel. Sin embargo, al mismo tiempo, ponía de relieve el tamaño de su fascinación al mencionar que aun en sueños sentía un malsano deseo de volver a la torre maldita,
para observar nuevamente los cósmicos secretos de la piedra luminosa. Pero la mañana del 17 de julio, el Journal publicó un artículo que le causó a Blake una verdadera crisis de pánico. Era una de tantas reseñas de los sucesos de Federal Hill. Como casi todas, estaba redactada en un tono jocoso, aunque a Blake no le hizo gracia. Durante la noche se desencadenó una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz por más de una hora. Durante el tiempo del apagón, los italianos casi enloquecieron de terror. Los vecinos de la iglesia maldita aseguraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la falta de luz en las calles y había descendido a la nave de la iglesia, donde se habían escuchado unos torpes aleteos, como los de un cuerpo enorme y viscoso. Poco antes de volver la luz, había subido de nuevo hasta la torre, donde se escucharon los ruidos de los cristales rotos. Conseguía moverse hasta donde llegaban las sombras, pero la luz la forzaba a retirarse invariablemente. Cuando volvieron a encenderse todas las calles, hubo una grandísima conmoción en la torre, ya que el mínimo resplandor que se colara por las ennegrecidas ventanas y las quebradas celosías era demasiado para la bestia que había escapado a su escondite tenebroso. En efecto, una larga exposición a la luz la habría llevado a los abismos de donde el visitante desconocido la había hecho salir. Durante la hora que duró el apagón, la muchedumbre se apiñó alrededor de la iglesia a rezar bajo la lluvia, con velas y lámparas encendidas que protegían con paraguas y papeles, creando una barrera de luz que resguardaba a la ciudad de la pesadilla que amenazaba en la oscuridad. Esa noche Blake leyó en el bulletín lo que los periodistas habían descubierto. Conscientes al fin del gran valor periodístico del suceso, un par de ellos habían decidido retar a la multitud de italianos enloquecidos y se habían metido en el templo por el tragaluz, después de haber intentado abrir las puertas sin resultado. Observaron señales muy extrañas en el polvo del vestíbulo y en la sombría nave. El suelo estaba lleno de viejos cojines deshechos y fundas de bancos, todo diseminado en desorden. Prevalecía un olor muy desagradable y de cuando en cuando hallaron manchas amarillentas similares a quemaduras y restos de objetos carbonizados. Abrieron la puerta de la torre y se pararon a escuchar un momento, porque les pareció haber sentido como si arañaran arriba. Al subir, notaron que la escalera estaba como ventilada y barrida. La estancia de la torre estaba igual que la escalera. En su nota, los periodistas mencionaban la columna heptagonal, los sillones góticos y las insólitas figuras de yeso. En cambio, como cosa sorprendente, no mencionaban para nada la caja metálica ni el mutilado esqueleto. Lo que más alarmó a Blake fue el estado de las angostas ventanas ojivales. 2 de ellas habían saltado en pedazos al ser taponadas apresuradamente al incrustar fundas de bancos y crin en las grietas de las celosías. Había pedazos de raso y crin esparcidos por el suelo barrido, como si alguien hubiera detenido súbitamente su tarea de restaurar en la torre la total oscuridad de la que disfrutó en otro tiempo. Las mismas quemaduras y manchas amarillentas se hallaban en la escalera de hierro que llevaba hacia el capitel de la torre. Por allí subió uno de los periodistas, abrió la trampa corriéndola horizontalmente, pero al iluminar con su linterna el pestilente y oscuro recinto, no vio más que una masa de detritus sin forma cerca de la abertura. Todo quedaba reducido a pura charlatanería. Alguien le había jugado una broma pesada a los crédulos habitantes del barrio. También pudo ocurrir que algún extremista hubiera intentado cubrir todo aquello en beneficio del sector, o que algunos estudiantes hubieran armado esta farsa para llamar la atención de los periodistas. La aventura tuvo un final muy gracioso, cuando el comisario de policía quiso mandar a un agente para verificar las declaraciones de los periódicos. 3 hombres, uno tras otro, hallaron la forma de eludir la misión que les quería encomendar. El cuarto fue de muy mala gana y regresó casi de inmediato sin nada que aportar a los informes de los periodistas. De aquí en adelante, el diario de Blake muestra un progresivo temor y desconfianza. Continuamente se reprocha a sí mismo su inercia y hace 1000 análisis fantásticos sobre las secuelas que podría tener otro corte de luz. Se comprobó que en 3 ocasiones, durante las tormentas,
Telefoneó a la compañía eléctrica con los nervios destrozados y rogó desesperadamente que tomaran todas las precauciones posibles para evitar un nuevo corte. De vez en cuando, sus notas hacen mención al hecho de que los periodistas no encontraron la caja de metal ni el esqueleto mutilado cuando registraron la cámara de la torre. Presentía ligeramente quién o qué había participado en su desaparición. Pero lo que más le espantaba era aquella especie de diabólica unión psíquica que parecía haberse formado entre él y el horror que se movía en la distante aguja, aquel monstruoso ser de la noche que su imprudencia había hecho emerger de los nebulosos abismos del caos. Él sentía como una fuerza que atrapaba permanentemente su voluntad, y los que le vieron en esa etapa recuerdan cómo pasaba el tiempo sentado frente a la ventana, observando abstraído la silueta de la colina que se elevaba a lo lejos por encima de la nube de humo de la ciudad. En su diario narra continuamente las pesadillas que sufría por esas fechas e indica que la influencia de aquel extraño ser de la torre crecía notablemente mientras dormía. Cuenta que una noche se despertó en la calle, totalmente vestido y caminando como un autómata hacia Federal Hill. Reseña una y otra vez que la maligna criatura sabía dónde encontrarlo. Blake sufrió su primera crisis depresiva la semana después del 30 de julio. Estuvo varios días sin salir de casa ni vestirse, pidiendo la comida por teléfono. Sus amistades notaron que tenía varias cuerdas junto a la cama y él les explicó que sufría de sonambulismo y que se había visto obligado a amarrarse los tobillos durante la noche, y en su diario refiere la espantosa experiencia que le causó la crisis. La noche del 30 de julio, después de acostarse, de repente se halló caminando a tientas por un lugar casi totalmente oscuro. Solo podía ver en las sombras unas líneas horizontales y tenues de luz azulada. Sentía también una intolerable fetidez y escuchaba por encima de él unos ruidos inconsistentes y sigilosos. Cuando se movía y tropezaba con algo, y cada vez que hacía algún ruido, arriba le respondía un agitarse confuso al que se juntaba un roce discreto de una madera sobre otra. Hubo un momento en que sus manos chocaron con una columna de piedra sobre la que no había nada. Un instante después, se sujetaba a los barrotes de una escalera de hierro y comenzaba a subir hacia un lugar donde el hedor se hacía más intenso aún. De repente sintió un hálito de viento caliente y reseco. Delante de sus ojos transitaron imágenes caleidoscópicas y fantasmales que se esfumaban en el cuadro de un profundo abismo de inescrutable negrura donde giraban astros y mundos aún más nebulosos. Pensó en las ancestrales leyendas sobre el caos esencial, en cuyo núcleo reside un dios ciego e idiota, Azathoth, señor de todas las cosas, rodeado por una banda de bailarines deformes y estúpidos, arrullado por el monótono silbido de una flauta tocada por dedos demoníacos. Entonces, un fuerte estímulo del mundo exterior lo sacó del letargo que lo envolvía y le mostró su espantosa situación. Jamás pudo saber qué había sido. Pudo ser el estallido de los fuegos artificiales que durante todo el verano lanzaban los vecinos de Federal Hill en honor a los santos patronos de sus pueblitos natales en Italia. Sea como fuere, dejó escapar un alarido. Soltó la escalera totalmente aterrorizado, yendo a parar a un espacio sumergido en la más completa oscuridad. Inmediatamente se dio cuenta de dónde estaba. Se lanzó por la estrecha escalera de caracol, chocando y tropezando a cada paso. Fue una pesadilla. Escapó a través de la nave plagada de gigantescas telarañas, sitiada por los altísimos arcos que se perdían en las tinieblas del techo. Cruzó el sótano a ciegas. Subió por el tragaluz, salió al exterior y echó a correr precipitadamente por las sosegadas calles, entre las negras torres y las casas dormidas hasta la puerta de su propia casa. La mañana siguiente se halló tirado en el suelo de su cuarto de estudio, totalmente vestido. Estaba cubierto de polvo y telarañas y le dolía el cuerpo espantosamente magullado. Al verse en el espejo, notó que tenía el pelo chamuscado y percibió además que su ropa estaba impregnada de un olor espantoso. Luego,
Derrotado por el cansancio, se encerró en su casa cubierto por una bata y se sentó a mirar por la ventana de poniente. Así pasaron varios días, temblando siempre que había amenaza de tormenta y haciendo horribles apuntes en su diario. El 18 de agosto se desencadenó la gran tempestad. Poco antes de la medianoche cayeron abundantes rayos en toda la ciudad, un par de ellos particularmente ostentosos. La lluvia era torrencial y la permanente sucesión de truenos les impidió dormir a casi todos los habitantes. Blake, completamente aterrado ante la posibilidad de que hubiera restricciones de luz, trató de llamar a la compañía a eso de la 1, pero la línea estaba temporalmente cortada como medida de seguridad. Todo lo iba anotando en su diario. Su letra grande, nerviosa y con frecuencia incomprensible, reflejaba en esos párrafos el pánico y la desesperación que lo iban dominando de manera incontrolable. Tenía que mantener la casa a oscuras para poder observar por la ventana, y parece que pasó una gran parte del tiempo sentado en su mesa, vigilando ansiosamente, a través de la lluvia y sobre los brillantes tejados del centro, la alejada constelación de luces de Federal Hill. De vez en cuando escribía algunas frases. «No deben apagarse las luces. Él sabe dónde estoy. Debo destruirlo. Me está llamando, pero esta oportunidad no me hará daño». Hay 2 páginas de su diario con este tipo de frases. Ya por último, exactamente a las 2:12 a.m., según los registros de la empresa de luz eléctrica, las luces se apagaron en toda la ciudad. El diario de Blake no certifica la hora en que esto ocurrió. Solo figura esta nota: «Las luces se han apagado. Dios tenga piedad de mí». En Federal Hill también había muchas personas tan asustadas y angustiadas como él. En la plaza y en los callejones cercanos al templo maligno se fueron reuniendo numerosos grupos de hombres mojados por la lluvia, llevando velas encendidas bajo sus paraguas, linternas, lámparas de petróleo, crucifijos y toda clase de talismanes habituales en el sur de Italia. Bendecían cada relámpago y hacían misteriosos signos de prevención con la mano derecha cada vez que la fuerza eléctrica de la tormenta parecía disminuir. Finalmente se detuvieron los relámpagos y se alzó un fuerte viento que apagó la mayoría de las velas, de manera que las calles quedaron aterradoramente a oscuras. Alguien llamó al padre Meruzzo de la Iglesia del Espíritu Santo, el cual asistió inmediatamente a la plaza y pronunció unas palabras de aliento. Era imposible dudar de que en la torre había ruidos extraños. Sobre lo que sucedió a las 2:35 a.m. hay muchos testimonios. El del propio sacerdote, que era un hombre joven, inteligente y culto. El del policía de guardia, William J. Monahan, de la comisaría central, hombre de toda confianza, que se había parado durante su ronda para cuidar a la multitud, y el de la mayoría de los 78 italianos que se habían congregado cerca del muro que rodea la plataforma donde se levanta la iglesia, y muy especialmente el testimonio de aquellos que estaban frente a la fachada oriental. Claro está que lo ocurrido puede explicarse por causas naturales. Nunca se sabe qué fenómeno químico puede suceder en un edificio grande, viejo, mal ventilado y abandonado durante tanto tiempo. Vapores pestilentes, combustiones espontáneas, explosión de los gases desprendidos por la putrefacción. Cualquiera de estas razones puede justificar el hecho. Ciertamente, el fenómeno no tuvo nada de extraordinario. Apenas si persistió más de 3 minutos. El siempre cuidadoso y detallista padre Meruzzo miró su reloj varias veces. Comenzó con un fuerte aumento del caótico ruido que se oía en el interior de la torre. Ya se había notado que de la iglesia emergía un olor nauseabundo, pero entonces se hizo más fuerte y penetrante. Finalmente se escuchó un estallido de maderas astilladas y un elemento grande y pesado fue a caer en el patio de la iglesia, en la base de su fachada oriental. En la oscuridad no se veía la torre, pero la gente se percató de que lo que había caído era la celosía de la ventana oriental de la torre. Inmediatamente después, un hedor totalmente insoportable brotó de las alturas invisibles, ahogando y enfermando a los que estaban en la plaza. Al mismo tiempo,
el aire se estremeció con una vibración como de alas batiendo, y un repentino viento del este, más violento que cualquier otra ráfaga anterior, arrancó los sombreros y arrancó los paraguas chorreantes de la multitud. No se podía ver nada concreto en aquella noche sin velas, aunque algunos espectadores que miraban hacia arriba creyeron vislumbrar una gran mancha que se extendía en una negrura más densa que la tinta, algo así como una nube de humo sin forma que se disparaba con la velocidad de un meteorito hacia el este. Eso fue todo. Todos los allí presentes quedaron adormecidos por el miedo, el temor y la incomodidad, y apenas sabían qué hacer, o si debían hacer algo. Sin saber lo que había sucedido, no relajaron su vigilia, y un momento después elevaron una oración cuando un agudo relámpago tardío, seguido de un estruendo ensordecedor, rasgó los cielos inundados. Media hora más tarde la lluvia cesó, y en unos 15 minutos las luces de la calle se encendieron de nuevo, enviando a los cansados y desgarrados vigilantes de vuelta a sus hogares. Los periódicos del día siguiente hicieron una mención menor de estos asuntos en relación con los informes generales de la tormenta. Parece que el gran relámpago y la ensordecedora explosión que siguieron al suceso de Federal Hill fueron aún más tremendos hacia el este, donde también se observó un estallido del singular fetor. El fenómeno fue más marcado sobre College Hill, donde el estruendo despertó a todos los habitantes que dormían y dio lugar a una desconcertante ronda de especulaciones. De los que ya estaban despiertos, solo unos pocos vieron el anómalo resplandor de luz cerca de la cima de la colina, o notaron la inexplicable ráfaga de aire hacia arriba que casi despojó a los árboles de sus hojas y arrasó las plantas de los jardines. Se convino en que el único y repentino rayo debió de caer en algún lugar de la zona, aunque posteriormente no se pudo encontrar ningún rastro de su impacto. Un joven de la casa de la fraternidad Tau Omega creyó ver una grotesca y horrible masa de humo en el aire justo cuando estalló el destello preliminar, pero su observación no ha sido verificada. Sin embargo, los pocos testigos coinciden en que la fuerte ráfaga de viento procedía del oeste. Por otra parte, todos percibieron el insoportable hedor que se desarrolló justo antes del rezagado trueno. Del mismo modo, todos estaban de acuerdo sobre el olor a quemado que después se sentía en el aire. Todos estos detalles se tuvieron en cuenta por su posible relación con la muerte de Robert Blake. Los estudiantes de la residencia Psi Delta, cuyas ventanas de atrás daban frente al estudio de Blake, vieron en la mañana del día 9 su cara asomada a la ventana occidental, intensamente demacrada y con una expresión muy rara. Cuando volvieron por la tarde a ver aquel rostro en la misma posición, comenzaron a preocuparse y aguardaron a ver si se encendían las luces de su apartamento. Más tarde tocaron el timbre del piso en penumbra y finalmente un policía forzó la puerta. El cuerpo rígido estaba sentado y erguido en el escritorio junto a la ventana, y cuando los intrusos vieron los ojos vidriosos y saltones y las marcas de un miedo descarnado y convulsivo en los rasgos retorcidos, se apartaron con una consternación enfermiza. Poco después, el médico forense realizó un examen y, a pesar de la ventana intacta, informó de que la causa de la muerte era una descarga eléctrica o una tensión nerviosa inducida por una descarga eléctrica. Ignoró por completo la horrible expresión, considerándola un resultado no improbable de la profunda conmoción experimentada por una persona de imaginación tan anormal y emociones desequilibradas. Dedujo estas últimas cualidades a partir de los libros, pinturas y manuscritos encontrados en el apartamento y de las anotaciones garabateadas a ciegas en el diario del escritorio. Blake había realizado sus frenéticos apuntes hasta el final, y el lápiz, de punta rota, se encontró agarrado en su mano derecha espasmódicamente contraída. Las anotaciones realizadas después del apagón apenas resultaban legibles. Sin embargo, algunos investigadores han logrado conclusiones que varían radicalmente de la sentencia oficial,
pero no es factible que el público le dé validez a tales especulaciones. La hipótesis de estos teóricos no ha sido precisamente beneficiada por la mediación del crédulo Dr. Dexter, que arrojó la curiosa caja y la piedra angular, un objeto ciertamente autoluminoso, al canal más profundo de la bahía de Narragansett. El exceso de imaginación y el desequilibrio neurótico de Blake, agravado por el conocimiento del malvado culto pasado cuyas sorprendentes huellas había descubierto, constituyen la interpretación dominante de esos últimos y frenéticos apuntes. Estas son las anotaciones, o todo lo que se puede descifrar de ellas. Las luces siguen apagadas. Deben ser 5 minutos ahora. Todo depende de los rayos. Que Dios nos conceda que se mantenga. Alguna influencia parece golpear a través de él. La lluvia, los truenos y el viento ensordecen. La cosa se está apoderando de mi mente. Problemas con la memoria. Veo cosas que no conocía antes. Otros mundos y otras galaxias. La oscuridad. El rayo parece oscuro y la oscuridad parece clara. No pueden ser la colina y la iglesia reales. Lo que veo en la oscuridad total debe ser una impresión retiniana dejada por los destellos. Que los italianos salgan con sus velas y los relámpagos se detienen. ¿De qué tengo miedo? ¿No es un avatar de Nyarlathotep que en la antigua y sombría Kem llegó a tomar forma de hombre? Recuerdo a Yugoth y a la más lejana Shagai y el vacío de los planetas oscuros. El largo vuelo a través del vacío no puede cruzar el universo de la luz, recreado por los pensamientos atrapados en el trapezoedro luminoso. Enviarlo a través de los horribles abismos del resplandor. Mi nombre es Blake, Robert Harrison Blake, de la 620 East Knapp Street, Milwaukee, Wisconsin. Estoy en este planeta. Azathoth, ten piedad. Los relámpagos ya no parpadean. Horrible. Puedo ver todo con un sentido monstruoso que no es la vista. La luz es oscura y la oscuridad es la luz. Esas personas en la colina, guardias, velas y amuletos, sus sacerdotes. El sentido de la distancia ha desaparecido. Lo lejano es cercano y lo cercano es lejano. No hay luz, no hay cristal. Veo ese campanario, esa torre, esa ventana. Puedo oír a Roderick Usher. ¿Estoy loco o me estoy volviendo loco? Se agita y se mueve en la torre. Yo soy él y él es yo. Quiero salir. Tengo que salir y unir mis fuerzas. ¿Sabe dónde estoy? Soy Robert Blake, pero veo la torre en la oscuridad. Hay un olor monstruoso. Los sentidos se transfiguran. Saltan las tablas de la torre y abre paso a Jan Gaig. Lo estoy viendo, viene hacia mí. Viento demoníaco, sombra titánica, alas negras. Yog-Sothoth, sálvame. El ojo ardiente de 3 lóbulos. Has escuchado El morador de las tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft.